Aló, aló. En este caso vamos a analizar un electrón que es liberado de la placa negativa y vamos a empezar por colocar los datos acá. La carga del electrón es en valor absoluto 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios. La masa 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que el electrón es liberado de la placa negativa y nosotros tenemos acá un campo eléctrico orientado vertical hacia abajo, porque la placa superior es positiva, la inferior es negativa y sabemos que las líneas de campo eléctrico son salientes de las cargas positivas y entrante en las negativas. ¿Qué sucede? Sucede que la partícula, cualquiera sea, en este caso el electrón, va a experimentar una fuerza de origen eléctrico que tiene una dirección y sentido. La dirección es la misma, pero sentido opuesto al campo eléctrico. Eso es por ser negativa. Si la partícula es positiva, la fuerza que experimenta es en el sentido del campo eléctrico. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que sabemos que campo eléctrico, campo eléctrico es el cociente entre la fuerza que la fuerza que experimenta una carga eléctrica interactuando o inmersa en dicho campo sobre dicha carga. Eso por definición de campo eléctrico. Ahora bien, podemos nosotros despejar fuerza de ahí como magnitud vectorial y nos queda el producto de la carga por el vector campo eléctrico. En valor absoluto, o hablando en módulos, ya nos queda U carga por campo. La carga del electrón se tiene, el campo eléctrico no. Y existe entre las placas una diferencia de potencial porque esta está conectada a una fuente de energía o una fuente de alimentación, la cual se conecta el positivo de la misma a una placa y el negativo de la misma a la otra. Si tiene 12 voltios la fuente, la diferencia de potencial entre las placas va a ser de 12 voltios. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que tenemos un potencial de 0 voltios y acá un potencial o voltaje de 12 voltios. El potencial o voltaje o energía potencial por unidad de carga, energía potencial eléctrica,
disminuye con el sentido del campo eléctrico. De ahí, de ahí que se plantea la ecuación denominada gradiente de potencial, que es el opuesto de la razón de cambio del voltaje con respecto a la distancia entre las placas. Entonces, si la distancia entre las placas, por ejemplo, es de 20 centímetros, podemos sustituir los valores y determinar el campo eléctrico. Entonces nos queda campo eléctrico igual variación de voltaje, voltaje final menos voltaje inicial sobre el delta X, que es la posición final menos la posición inicial. Entonces nos queda que sustituyendo nos quedan el voltaje final 0,0 voltios, el voltaje inicial 12,0 voltios, la posición final, si tomo el sistema de referencia que encima 0,20 metros, y la posición inicial 0,0 metros, por lo cual nos va a quedar menos 12 voltios sobre 0,20 metros. 0,20 metros, y la unidad que se va a tener para el campo eléctrico es voltio por metro, que es equivalente a Newton por Coulomb, que veníamos utilizando ya. De acá, de esta ecuación, se saca el valor del campo eléctrico, la sustituye, en ese caso solamente hacer el cociente nomás. Un poquito que la idea era hacer esto acá. Entonces, una vez que uno puede, a través del gradiente de potencial, determinar el campo eléctrico entre las placas, puede, por ejemplo, entre tantas cosas posibles, determinar la fuerza de origen eléctrico. En dirección y sentido es vertical la dirección, sentido hacia arriba, porque es opuesta al campo eléctrico, porque la carga es negativa. Pero nosotros precisamos saber el módulo de dicha fuerza, y el módulo de dicha fuerza es el producto de la carga por el campo eléctrico. Tanto podemos establecer así como podemos establecer así en valor absoluto, y es exactamente lo mismo, por lo cual la primera expresión queda más práctica. La carga del electrón es 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb por el valor del campo eléctrico, que es el cociente de 12 sobre 0,20. Entonces lo sustituyo acá al valor del campo eléctrico y obtengo, que proviene de este cociente, y obtengo el módulo de la fuerza de origen eléctrico, que nos va a dar un número expresado en Newton como corresponde, por ser la unidad de fuerza. Entonces acá en este caso
ya se tiene, ya se tiene la expresión para, o el resultado ya del campo de la fuerza, del módulo de la fuerza de origen eléctrico, como consecuencia de la interacción entre la carga y el campo eléctrico. Ahora bien,